Saludos cordiales televidentes de Coavisa, muy buenas noches a todos los que nos acompañan cada noche de lunes y cada noche de jueves a nuestro programa Estadio TV en Casa. Esta noche aquí junto a Gabriela, Alfredo, Luis Martín y Raúl Avilés y el invitado, el doctor Hernán Ulloa, que nos acompañará esta noche para hablar sobre esta problemática que envuelve al fútbol ecuatoriano y que tiene que ver con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Tenemos ya un temario de preguntas para hacerle la consulta al doctor Ulloa. Así es que primero voy con el saludo de mis compañeros y luego nuestro invitado y la primera consulta para él. Mi estimada Gaby, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos Víctor? Muy buenas noches, queridos compañeros. Muy buenas noches a todos los televidentes y al abogado, por supuesto. Muchas gracias por esta invitación. Correcto. Alfredo, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Hola con todos, muy buenas noches. Un gusto acompañarlos en esta segunda edición semanal de Estadio TV en Casa. Un gusto acompañarlos. Aquí estaremos durante 45 minutos junto a ustedes. Listo, Alfred. La bienvenida y buenas noches para el flaco Luis Martín Bustamante. Un abrazo para todos y para los queridos televidentes también un abrazo muy fuerte. Buenas noches a todos. Gracias, flaco. Luis Ney Raúl Avilés, la turbina, la leyenda viviente del fútbol ecuatoriano. Bienvenido. Un saludo para Gaby, para Alfred, para usted, Carlos Víctor, para el flaco también y para el doctor Ulloa que nos acompaña en esta temática del fútbol ecuatoriano. Correcto, cuando dije la leyenda viviente vi la sonrisa del doctor Ulloa de una, dijo aquí está la leyenda viviente. Doctor Ulloa, qué gusto saludarlo, buenas noches, bienvenido, gracias por compartir su tiempo a esta hora con nosotros los que hacemos Estadio TV en Casa. El gusto es mío, muchas gracias a todos ustedes por recibirme en su panel. Muchas gracias, doctor. Bueno, consulta 1 para usted, doctor. ¿Cuál es su opinión jurídica del comunicado que hoy emitió FIFA y Conmebol con respecto a la situación que vive el fútbol ecuatoriano? Yo tengo aquí el comunicado, lo imprimí y tomé nota de algo. Dice FIFA Conmebol, hemos tomado ahora nota por diferentes medios de comunicación. Pensé que era la propia ecuatoriana o el propio Francisco Vegas el que había enviado el comunicado. Dice, parece tener la ecuatoriana, el directorio, la intención de querer convocar. O sea, dice, parece querer convocar, o sea, como que no hay una especie de firmeza en ese aspecto. Dice, reconocer los pretendidos acuerdos adoptados. Y por acá dice, FIFA y Conmebol únicamente reconocen a la fecha, o sea, ahora como presidente a Francisco Vegas. Perdóneme que me extendí en la pregunta, pero quise remarcar esto que señalé para consultárselo a usted. ¿Qué opina de esto de aquí? Bueno, yo leí el mismo documento, pero de una forma diferente, ¿no? Yo leí la parte en que dice, por ejemplo, nos gustaría informarle que FIFA y Conmebol no se encuentran en posición de reconocer los pretendidos acuerdos. Hay una parte importante en la que menciona de que se encuentra evaluando las decisiones adoptadas y también habla de que FIFA y Conmebol únicamente reconocen a la fecha al presidente. Este asunto de en el momento o decir a la fecha se refiere a hoy 30 de abril, porque indudablemente el momento en que ellos comiencen a evaluar la situación que motivó la reestructuración de la directiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pues indudablemente quizás el panorama sea diferente. Tenemos que esperar básicamente que se desarrolle el Congreso Nacional de Fútbol para que ahí se tome una decisión respecto de esta resolución que se tomó en el directorio, ratificando, modificando o cualquier otra decisión que adopte la máxima autoridad del deporte ecuatoriano. Bien, le tengo dos preguntas rápidas, abogado. Una es, la primera carta de Conmebol mencionó que necesitaban un plazo, les daban un plazo de 24 horas para elevar toda la documentación que respalde esta decisión de directorio, un plazo de 24 horas. Luego surgió por ahí una carta de la federación que luego fue borrada, diciendo que no sabían que se había cumplido ese plazo o que había el plazo todavía para poder hacerlo. Esa es una. ¿Se cumplió o no ese plazo? ¿Se elevó la documentación? Y por otro lado, el Congreso se va a realizar, aparentemente según la información que tenemos. Esto aquí podría ser rebeldía, desacato a lo que está diciendo FIFA Conmebol. Si nos puede dejar claro ese tema, por favor. Bueno, el Congreso va porque va, y no es ninguna rebeldía, mucho menos un desacato, peor aún querer polemizar con la máxima autoridad del fútbol a nivel global. Lo que simplemente queremos más bien es hacer respetar lo que los mismos estatutos de la FIFA y el Estatuto de la Ecuatoriana de Fútbol establecen.
respecto de la autonomía y la autosuficiencia para poder tomar decisiones que rijan el destino y poder designar a las propias directivas. Algo bueno, que está inserto en diferentes normas en el estatuto de la FIFA, haciendo relación inclusive a que los estatutos deberían incorporar normas que no permitan la injerencia política y mucho menos también utilizar como una herramienta para tomar ciertas decisiones en el ámbito futbolístico, utilizar a la función judicial. En todo caso, la máxima autoridad, y así la FIFA lo contempla en su reglamento, el respeto a esta autonomía de las federaciones deportivas, la máxima autoridad aquí es el Congreso Nacional que se llevará a cabo el día de mañana. Este Congreso va a ser muy importante porque va a ratificar, va a modificar o va a tomar la decisión pertinente que deberá ser acatada por el directorio, puesto que el directorio depende o fue designado en base del Congreso. No constituye inclusive la comunicación de la FIFA, no constituye tampoco ninguna amenaza directa hacia lo que se vaya a adoptar, puesto que ellos están todavía revisando la documentación que se ha presentado. Respecto de la pregunta de los plazos, también nosotros nos llamó la atención el hecho de que FIFA haya enviado este comunicado, porque también en un comunicado anterior se otorgaba para que hasta el día 30 de abril, es decir, hasta el día de hoy, 23 horas 59 minutos, a la Federación Ecuatoriana de Fútbol pudiera remitir no solamente una contestación, sino también quizás entregar la documentación suficiente para fundamentar esa respuesta. Y bueno, nos topamos con este comunicado sorpresivo en el cual, igual haciendo el análisis, está claro de que la FIFA quiere igual evaluar la decisión que se adoptó para tomar una futura decisión. Pero entonces, rapidito, hoy lo que se decidió en directorio no tiene validez, porque no lo reconocen allá, porque el plazo aparentemente se habría cumplido de 24 horas, ustedes están apelando a este plazo del día de hoy, pero hoy no hay validez de eso que se decidió en directorio y por eso habrá que hacerse el Congreso. Bueno, el Congreso justamente, mire, yo en el marco jurídico considero que la decisión tomada por el directorio goza de completa legitimidad, ¿ok? Legalidad absoluta. Sin embargo, justamente como este acto iba a generar en el ámbito deportivo mucha controversia, sobre todo hay intereses económicos de por medio, de diferente índole, era necesario que el máximo organismo de la Federación Ecuatoriana, que es el Congreso Nacional de Fútbol, pues legitime esta decisión o sugiera las modificaciones que sean necesarias. Pero el Congreso básicamente dará la legitimidad que requiere esta decisión. Y también seguramente de ahí saldrá un comunicado para comunicar a la FIFA y Conmebol con los comentarios o la documentación que sea necesaria sustentarla para que la FIFA pueda evaluar completamente la decisión adoptada por el directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Qué tal, abogado? Buenas noches. Cierto es que suena bonito, suena bien lo del tema de la autonomía de los estatutos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Sin embargo, igual no deja de ser, digamos, sí llama la atención, pues que el máximo organismo rector del fútbol mundial, que es la FIFA, hace esta llamada de atención diciendo que no están de acuerdo con lo que va a llevarse a cabo el día de mañana. O sea, igual no deja de ser un poco, digamos, no es el mejor de los escenarios realmente. O sea, es como decir, no me importa lo que digan ustedes, igual hago mi congreso. No. En absoluto. No es un acto para polemizar, sino más bien para reconfirmar, para quizás también recolectar toda la información que debe ser puesta a consideración de la FIFA y Conmebol. Correcto, pero igual, por ejemplo, en el caso, o sea, a ver, acá usted está bien empapado del tema de lo que podría ocurrir, digamos, más adelante, en el peor de los casos, para nuestro fútbol, si es que la FIFA sigue haciendo llamadas de atención y la federación acá sigue en su camino sin hacer caso. O sea, pueden haber consecuencias graves para nuestro fútbol, porque la gente aquí anda preocupada, pues no, usted sabe, el Ecuador es un país netamente futbolizado, ya se preocupa el hincha de Barcelona sin Libertadores, se preocupa el hincha de Liga sin Copa, se preocupa el hincha de la selección sin eliminatorias. O sea, hay preocupación. Entonces, para que la gente esté tranquila, ¿puede usted explicar eso? Que no hay riesgo de que nos excluyan del fútbol internacional. Mire, la FIFA, como el organismo rector de la disciplina,
yo entiendo que debe estar preocupada, como todos los medios de comunicación, como toda la ciudadanía, por lo que está ocurriendo en el país. Sin embargo, debe ser materia de análisis las decisiones que finalmente ellos adopten, porque en el ámbito deportivo igual lo que hay que tratar o buscar es simplemente que estas decisiones sean tomadas dentro de lo razonable, dentro de lo prudente, dentro de lo que se pueda obtener con la recolección de los datos. También, bueno, yo no pienso que de nuestra parte, con las gestiones que se está haciendo por parte de la Federación Ecuatoriana, del directorio, de buscar una ratificación, esto pudiera acarrear una sanción. Más bien a mí lo que me llama la atención es que la contraparte ha presentado una acción de protección. Esto sí va en contra del estatuto de la FIFA, que en el artículo 15, literal D, habla justamente refiriéndose a la garantía de la independencia de los órganos judiciales, lo cual quiere instar a que las federaciones deportivas a nivel mundial busquen en lo posible no judicializar cualquier tipo de acciones que se lleven dentro del seno del directorio, porque son temas que son inherentes, como lo dice el estatuto, el artículo número 1 del estatuto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La federación es una entidad autónoma de derecho privado. O sea, con esto quiero indicar de que también existe una polémica respecto a la famosa palabra de reestructuración, pero tenga también muy claro la separación que existe entre el derecho público y el derecho privado. En el derecho público tienes que hacer lo que la ley manda. Es decir, si dentro del estatuto no consta la palabra reestructurar, tú no puedes reestructurar, porque simplemente tienes que hacer lo que la ley manda. Pero en derecho privado, civiles como los que estamos aquí hablando, tenemos las más amplias facultades para hacer todo lo que la ley no te prohíba. Entonces, si es que dentro de una normativa no se encuentra la palabra reestructuración, en derecho privado tú sí puedes tomar las acciones que sean necesarias, sobre todo cuando una de las misiones fundamentales de la directiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es velar por el cumplimiento de los derechos y obligaciones de la federación. Si la directiva está advirtiendo que algo está pasando o que se ha perdido la confianza con la persona que está ejerciendo la representación legal, la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es pertinente tomar cartas en el asunto y mucho más pertinente legitimar dicha decisión por la seriedad del tema con el Congreso Nacional de Fútbol. Abogado, muy buenas noches y bienvenido a la programación. Mi consulta tiene que ver precisamente con esta acción de protección establecida. Eso tiene esto de aquí y si podría o no, primero, ¿por qué se establece? Segundo, ¿qué peso tiene? Y tercero, si podría prohibir la ejecución mañana del Congreso Extraordinario. ¿Cómo está? Buenas noches. Estimado Luis, le comento que le escuché sumamente entrecortado, pero yo más o menos ahí, enlazando lo que usted estaba hablando, creo que me hablaba respecto de la acción de protección, creo que me hablaba respecto de las decisiones, qué pudiera acarrear. Indudablemente lo que busca la contraparte es ingresar a la parte judicial para que en el ámbito de que se logre una resolución y se haga el Congreso, luego busquen ejercer algún tipo de presión con el famoso artículo del COIP que habla de no cumplir con las decisiones legítimas de autoridad competente, ¿ok? Sin embargo, aquí hay que recalcar algo muy importante. Dentro del estatuto que lo acabo de leer, indica que eso no tiene que hacer la diligencia, y es justamente lo que ha hecho el expresidente, acudir a la justicia ordinaria. Segundo, sobre él no se ha efectuado ningún tipo de vulneración de derechos constitucionales, y lo voy a decir de la forma más sencilla. El hecho de que ya no sea presidente, eso no es una sanción. Una sanción, una violación al procedimiento, una violación a que no tenga el derecho a la defensa o etcétera, eso está de la mano con que de pronto el directorio lo hubiera expulsado definitivamente, lo hubiera sancionado, destituido de su cargo de director. El directorio no ha hecho eso por una sencilla razón. El Congreso Nacional de Fútbol es la autoridad máxima que designa a los miembros del directorio. Bueno, Entonces, pero lo han juzgado y lo han llamado hasta mentiroso. Entonces, quizás él quiere también limpiar su imagen, ¿no? O sea, es otro tipo de juzgamiento. Permítame. No. El juzgamiento es uno solo, la parte administrativa también es una sola, no se puede mezclar el agua con el aceite. A lo que voy aquí es lo siguiente, que el hecho de que él haya existido una reestructuración
no vulnera en lo absoluto las garantías constitucionales porque ese cargo es un cargo de confianza. Es más, vamos a hacer un símil con una empresa cualquiera. Simplemente si el directorio decide, sin mayor razón, remover al gerente, esto es suficiente, porque es la decisión del directorio. Es un acto de confianza, mucho más allá de cualquier otro tipo de irregularidades que podrían o no podrían haber, porque eso no se ha tratado dentro del Congreso. Eso no ha sido el sustento para una decisión, mucho menos para quitarle la voz y el voto que todavía lo tiene. Es decir, él ejerce todavía como director, inclusive es tercer vocal del directorio y tiene voz y voto. No se le han vulnerado en lo absoluto los derechos constitucionales. Por esa razón, considero que esa acción de protección no va a tener un éxito en el plano judicial y también es impertinente hacerlo debido a las restricciones o normativas que impone el mismo estatuto de la FIFA. Más bien, eso lo considero yo un acto que podría acarrear algún tipo de observación por parte de la FIFA. ¿Cómo está, doctor Ulloa? Los saludo a Raúl Avilés. En este caso, al poner usted el ejemplo de la empresa, del gerente que lo pueden remover o no, ¿cómo haría EGAS en este caso, sabiendo que tiene todo el directorio en contra? Obviamente ahora ya no sería presidente, sino que sería un tercer vocal. A ver, ¿qué hace básicamente un gerente o en este caso un presidente? Esto es un mandato de confianza. ¿Por qué razón se lo elige? Porque se sobreentiende que esa persona, para continuar con la confianza del directorio, debe utilizar toda su inteligencia, su experticia, su experiencia, sus buenos oficios, sus buenos tratos, para que la administración funcione correctamente. Esto es igual que en el campo, es lo mismo, el campo privado. Si tiene usted un gerente que no responde a las peticiones efectuadas por el directorio, si tiene usted un gerente que cuando el directorio da tal disposición, tal orden y tal presupuesto, luego no hace caso a lo que dispone el directorio, ni siquiera reporta lo que ha hecho, estamos hablando de acciones que van en contra del estatuto y que el directorio debe tomar cartas en el asunto porque se trata de los intereses de los clubes que pertenecen a la Federación Ecuatoriana. Y también se trata de la imagen de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En su oportunidad, doctor, cuando el directorio, en este caso EGAS, tomaba decisiones, eso cuando usted está dentro de un directorio, ellos no dan un visto bueno, una firma o una aceptación a la labor que cumple el director. Mire, algo que hay que tener en cuenta es que no es que el directorio responde o debe responder a la presidencia. Por el contrario, la presidencia y el directorio responde al Congreso y la presidencia en especial responde a los miembros del directorio. Indudablemente, si se toma una decisión en el directorio, el gerente o el presidente no tiene la posibilidad de apartarse de esa decisión, a menos que en alguna otra sesión explique de manera fundamentada y tenga la aprobación del directorio para someter su criterio su criterio a la práctica. Esto no cabe de manera unilateral. Básicamente, yo quiero referirme de manera muy general hasta no tener todos los documentos bajo los cuales se han efectuado diferentes reclamos por parte de los directores, ha ocasionado una reestructuración y esto de aquí ha conllevado a que se haga un congreso, justamente porque hay ciertos actos que han sido considerados por parte de la gente del directorio como actos que ponen en peligro una buena administración y que podría afectar la imagen y también a los clubes que son parte de la Federación Ecuatoriana. Doctor Ulloa, lo he escuchado atentamente y usted hizo énfasis varias veces en dos palabras, legalidad y legitimidad de lo que resolvió el directorio y del Congreso que se va a instalar el día de mañana. Eso como punto uno. Como punto dos, ¿qué pretende Francisco EGAS, digo yo, dentro de las jugadas estratégicas que hacen en este conflictivo asunto, con recurrir a una acción de protección? ¿Está provocando una intervención de FIFA en nuestro balompié, precipitar esa intervención? No sé, no quiero buscarle una intención a eso, punto uno. Y la otra, dentro de la legalidad y legitimidad que usted menciona, ¿cómo hacer que esos aspectos sí los reconozcan FIFA y Conmebol de acuerdo a lo que el reglamento del fútbol ecuatoriano dice? Estoy totalmente convencido de que el momento en que la FIFA y Conmebol
tengan en sus manos todos los documentos que han servido de sustento para tomar estas decisiones, ellos van a recapitular o por lo menos van a adoptar el criterio que adopte el Congreso Nacional de Fútbol. Van a por lo menos tener un poquito más de sustento para poder emitir algún criterio. Eso básicamente, sería una actitud positiva de parte de la FIFA. Por otro lado, hablando de legalidad y legitimidad, yo me refería a que el acto ejecutado por parte de la directiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es un acto totalmente legal. No se encuentra prohibido en ninguna parte de la ley que ellos pueden tomar cualquier tipo de decisiones justamente para velar por estos intereses, para cumplir con sus funciones. Es más, el artículo 43, literal A, inclusive habla que una de las atribuciones de este directorio de la federación es interpretar el estatuto de un modo generalmente obligatorio. Entonces, ¿a qué voy con esto? Muchas de las normas o de las cosas que se tratan en el directorio, algunas de ellas se va generando normas y estas normas quizás pueden ser más adelante incorporadas a un estatuto. O sea, necesariamente el derecho privado necesita esta libertad para poder ir normando, ir regulando e ir evolucionando de conformidad como evolucionan los actos sociales. Así de sencillo. Por esa razón siempre es necesario, a menos que la ley te lo prohíba directamente. Hay una pregunta. ¿Qué pretende Francisco Vegas con el tema de la acción de protección? Mire, yo en lo personal no hubiera recomendado que él presente una acción. Primera razón, porque la FIFA claramente... Pero, doctor, perdone que lo interrumpa. ¿Eso podría precipitar una intervención de FIFA? Yo creo que eso pone en riesgo justamente. Yo pienso que eso sí podría acarrear una observación directa de FIFA, una intervención y quizás hasta una sanción, porque se está no solamente incumpliendo los fines del estatuto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se está incumpliendo con un mandato del estatuto de la FIFA, del máximo organismo rector del deporte, ¿ya? Y el artículo 15 concretamente, cuando habla de los estatutos de las federaciones miembros, habla en el literal C y D lo siguiente: independencia y prevención de injerencias políticas. Garantía de la independencia de los órganos judiciales. Son estos actos de aquí, que yo los he mencionado, no son ilegales. Han sido tomados en el uso razonable de las funciones del director de preservar la integridad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de la integridad de los clubes que la integran y también de la imagen de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Qué acto puede ser considerado ilegal? Un gerente en una compañía, como les mencionaba, puede ser tranquilamente removido el momento que el directorio se ponga de acuerdo. Esto no constituye una sanción, más allá quizás una sanción moral. No se le está restringiendo en lo absoluto ningún tipo de derechos porque el señor expresidente continúa siendo miembro del directorio, tiene voz y tiene voto. Doctor Ulloa, si usted manifiesta que la acción tomada por el directorio en el momento de reemplazar o cambiar el cargo de la presidencia es legalmente realizado, o sea, estuvo bien, es legal, ¿por qué no lo terminan aceptando rápidamente FIFA, Conmebol? ¿Y por qué se tiene que llegar a la instancia de un congreso extraordinario para realmente refrendarlo? Pregunto, ¿no debió haber sido en realidad el tema del congreso mañana? Porque mañana el tema va a ser refrendar esto que en realidad no tiene todavía un sustento judicial o un sustento legal porque no lo reconoce Conmebol FIFA. Entonces, ¿no debió haber sido mañana en realidad el tema, el juzgamiento al presidente para evaluar si se hace el cambio? O sea, porque hoy van a tratar de refrendar algo que no está legalmente constituido. Mire, por favor, quiero que tengamos muy claros los conceptos y tengamos claro lo que se llama el órgano regular. Si yo pretendo hacer una reclamación, no puedo irme directamente a FIFA y brincarme a la Conmebol, por ejemplo. Aquí el Congreso Nacional designa al directorio, ¿correcto? El directorio designa al presidente. Ante cualquier adversidad al interior o ante cualquier decisión que tomen, ellos no pueden primero convocar a congresos para tomar decisiones, porque si no, ¿para qué existe el directorio? El directorio está como gente de confianza del Congreso justamente para tomar decisiones. Y el primer paso es tomar la decisión, pero como esta decisión indudablemente ha generado expectativa de parte
de la comunidad que sigue el deporte, de los medios de comunicación, inclusive de los organismos internacionales, ellos creyeron necesario generar un congreso a pedido de varios clubes, como lo determina el estatuto, para de una vez ahí tomar una decisión. El máximo organismo está en la capacidad para tomar una decisión aprobando, modificando o reprobando lo hecho por el directorio. Lo que se busca es darle un mayor sustento a la decisión tomada frente al directorio. Y mañana los invito a que sean parte de lo que se vaya a tratar dentro del directorio, porque seguramente se dirán cosas muy importantes. Algo que también quiero aclararles es que hasta la fecha no se ha podido contestar con los documentos necesarios a la FIFA, debido a que el actuario, el secretario, no ha entregado la documentación original ni tampoco certificada. Según él, manifiesta de que ha recibido una serie de amenazas y por esa razón no entrega. Por esa razón entiendo que está, creo que de vacaciones, bueno, no contesta llamadas, no acude a los medios, y esto dificulta el asunto. Usted tiene que preguntarse por qué razón alguien diría esto, o por qué razón alguien va a amenazar a un secretario para entregar una documentación que finalmente va a terminar con esta polémica y va a determinar si alguien tuvo la razón, alguien no la tuvo, alguien cometió una incorrección, alguien fue debidamente relevado de su puesto. O sea, todo esto demanda solamente de documentos que lastimosamente no se han podido recabar. ¿Por qué? Porque existe lo que les menciono. Entonces, ¿qué he solicitado yo? He solicitado que se requiera formalmente al secretario a través de correos electrónicos, a través de cualquier vía, y que se le dé un tiempo perentorio para que él los presente, más allá de que él tenga o le asiste el derecho a presentar las acciones que le correspondan, porque ya esto es un tema que se sale de la esfera deportiva. Pero lo que quiero llevar a cabo es que a quién le interesa o qué persona puede tener el interés para que ocurran estos hechos y documentos importantes como la contratación de un equipo técnico o como para que nos entreguen el acta del 3 de marzo, donde se llevó a cabo una serie de comentarios y controversias dentro del directorio y que no se encuentra todavía para entregar eso como sustento a la FIFA. Son cosas que realmente son oscuras y que bueno, yo exhorto más bien a que todo esto de aquí ya culmine directamente con una decisión de parte del Congreso, de la máxima autoridad, y que esta decisión además sea socializada, sea consensuada, sea comunicada a las máximas autoridades del deporte, refiriéndome a la FIFA y Conmebol. Usted, Hernán, es amante del fútbol, seguidor del fútbol, ¿le gusta mucho? Bastante. Claro, porque acá la sensación que tenemos los amantes del fútbol es de malestar, de rechazo, de decepción, porque se vendió la idea de una nueva FEF después de 20 años de Luis Chiriboga, quien concentraba todo el poder. Entonces resulta que antes de estas elecciones, los dos dirigentes en cuestión, Francisco Egas y Jaime Estrada, querían la presidencia, querían el poder. Entonces resulta que por recomendación de Liga Pro se unen, una sola candidatura a Liga Pro, se unen Egas y Estrada, pero resulta que los dos querían la presidencia. Entonces muchos tenemos la impresión de que en realidad Estrada puede ser que se haya dado cuenta ya ahora, mucho más adelante, que en realidad él no está a gusto siendo el vicepresidente de Francisco Egas. O sea, más allá de toda esta polémica, ese es el problema. O sea, realmente la sensación es de rechazo y de malestar realmente. O sea, termina siendo vergonzoso que una federación que lleva 1 año y medio en el cargo, ya de una, bueno, pues el presidente, ahora eres tercer vocal, vicepresidente, ahora anda la presidencia. Es una falta de seriedad realmente y hay sensación de molestia y de rechazo. Mire, yo no soy miembro del directorio, pero si a mí me llega información de cosas que de pronto pueden restar la confianza, yo pienso que por mi imagen, por mi voto también de confianza que recibí de parte del Congreso para estar en un organismo directivo, creo que lo pertinente es analizar que se lo hizo y luego tomar una decisión. Porque lo que usted menciona es cierto. No es posible que la Federación Ecuatoriana, sobre todo un ente deportivo, esté cada vez metida en otro problema
que genere desconfianza, que genere frustración, las palabras que usted ha mencionado, cuando lo lógico es que tanto en los estatutos habla de justamente prevenir injerencias o la separación de la función judicial, lo que busca justamente es tener inmaculado el deporte con una directiva que se dedique exclusivamente a otorgar las garantías suficientes para que se desarrollen los campeonatos con toda la reglamentación que amerita. Darle a los hinchas toda la seguridad de que se va a cumplir los periodos, de que va a ganar el mejor. Eso es el sabor que no puede perder jamás el deporte, el fútbol en sí, ¿no? Abogado, yo ojalá que ahora la comunicación esté un poco mejor con usted. Mi pregunta es en base a su carrera. Usted es un famoso penalista de este país, con una dilatada trayectoria, inclusive fue parte, si no estoy equivocado, del Consejo de Participación Ciudadana, tiene una trayectoria de lujo en el campo penal y criminalístico de este país. ¿Qué tiene que ver eso hoy en día con todo lo que estamos viendo en el tema deportivo? Porque no lo detecto, lo reconozco como un jurista deportivo en estos últimos tiempos, más allá de que pueda llegar a serlo. Y mucho escuchaba yo en el transcurso del día que usted estaría defendiendo a la Federación de Fútbol y su aclaración sobre el tema, y saber realmente cómo ubicarlo en todo este escenario que se ha venido dando en estas últimas 72 o 48 horas. Mire, primero quiero agradecerle por su presentación. Realmente le agradezco mucho por sus palabras y la imagen que usted tiene de mí. Luego, yo soy un abogado, ¿no? Así como un médico general, yo soy un abogado que conozco de varias ramas, pero también me especializo en el área penal, me especializo en el área constitucional, y esto tiene que ver mucho con el tema constitucional, porque se ha hablado de afectaciones de derechos, se ha hablado de un abuso o de atribuciones de parte de un directorio, y analizando cada uno de estos detalles yo veo que no es así. Y metiéndome ya en la parte moral del caso, si yo he decidido asumir una asesoría para el actual presidente, es porque estoy totalmente convencido de que la decisión que tomaron fue totalmente sustentada en reclamos legítimos efectuados por parte del directorio, que indudablemente estaban velando el derecho de los clubes. Por eso digo, mañana tiene que hacerse ese congreso a como dé lugar. Es necesario que el pronunciamiento de los clubes respecto a la decisión que ha tomado el directorio para ratificar, modificar o cualquier otra decisión que tomen, pero es necesario que la máxima autoridad del fútbol en el Ecuador tome esta decisión y que a su vez sea informado a las demás autoridades globales. Abogado, y una consulta rápida nada más. Tiene que ver con el hecho de lo que pasó hace un rato cuando Gabriela le preguntaba si había algún tipo de vulneración con algún derecho constitucional en aquella reunión de aquel viernes que ha originado todo esto, porque en su momento algunos protagonistas dentro de dicho directorio señalaron de que Francisco Egas no tuvo la opción a la defensa, que fue, llegaron, propusieron cambiar el orden del día, luego de eso presentaron las razones por las cuales iban a tomar la decisión, armaron la votación y lo sacaron del camino a Francisco Egas, sin que éste tuviera la opción de poderse defender correctamente como tal vez debe de hacerse, no tal vez con 4 o 5 palabras, sino con documentación, con todo, con actas del directorio que son las que tal vez pueden dar la razón a quien verdaderamente la tenga. ¿Esto puede conllevar una vulneración de derechos o no, abogado? Mire, esto puede conllevar una vulneración de derechos si el directorio, además de removerlo del cargo de presidente de la federación, lo hubiera destituido de su cargo de director, porque esa facultad no la tiene el directorio, la tiene el Congreso Nacional de Fútbol. Una vez que se arma un expediente, una vez que se dé la oportunidad al derecho a la defensa y toda la reglamentación pertinente en torno a un proceso administrativo, en lo que usted se refiere, indudablemente, ahí sí tendría que seguirse ciertos pasos para hacerlo mayor, que se refiere a una destitución dentro de, como dirigente, como parte del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Tratándose de un tema que más bien es un encargo de confianza, un mandato de confianza que tiene el directorio, que el mismo directorio elige entre sus miembros a la persona. Entonces ellos, el momento
en que detectan que esa persona no cumple con los roles bajo los cuales fue designado, ellos tienen la autosuficiencia para poder tomar una decisión de reorganizar ¿cómo se llama? El directorio, e indudablemente dentro de este procedimiento no se han vulnerado garantías de ninguna clase, porque además el señor expresidente sigue siendo miembro del directorio, entiendo que además es parte de la directiva como tercer vocal, y aparte tiene derecho a voz y voto. No se han restringido en lo absoluto. Aquí el hecho de que deje de ser el presidente no puede ser considerado como un acto de vulneración de derechos. El presidente es un mandatario de confianza de parte del directorio. El hecho en que tú ya no lo seas podrá entrar en el aspecto de la sanción moral. ¿Qué pasó conmigo? Porque ya no soy presidente. ¿En qué fallé en el directorio? No fui lo suficientemente transparente, no fui lo suficientemente diestro, profesional, ya dentro del marco moral. Ahí no podemos hacer un debido proceso para aquello, pero dentro del marco legal, yo pienso que han tomado el directorio las decisiones correctas y eso lo veremos reflejado quizás en una decisión por parte del Congreso Nacional de Fútbol. Raulito, nos quedan 2 minutos de programa. Tu pregunta y la rápida respuesta del abogado, por favor. Doctor, yo aún, a ver, doctor, del directorio y todo. Durante 1 año y medio, este directorio no le haya pedido cuentas claras, valores del contrato, no desconocían la confidencialidad del contrato, desconocían valores por videos, tantas cosas. ¿Cómo es así? ¿No pidieron una copia de las actas de las reuniones? Me parece que pecaron de ingenuidad, ¿o doctor? Mire, yo lo que le puedo decir, no puedo adelantarme a temas que deben ser tratados al interior para que luego sean difundidos en los medios de comunicación. Pero lo que yo le quiero indicar de que hay ciertos actos que se desconocían y que en el momento que justamente salieron a la luz dentro del directorio, comenzaron a generar este tipo de diálogos, de pedidos, de explicaciones, y esto finalmente conllevó a que tomen una decisión. O sea, no es que, digamos, pasó un tiempo con pleno conocimiento de irregularidades o algo por el estilo, en lo absoluto. Porque Galarza dice que no iba a las reuniones, el presidente. No le escuché, disculpe. No le escuché. Bueno, en todo caso, lo que le mencionaba es que desde mi punto de vista, y por eso he aceptado asesorar en esta defensa, pienso que ha sido tomada de manera muy consciente, más que todo en la parte legal, la parte de la legitimidad y mucho más allá de la parte de fondo, ¿no? Doctor, si mañana ratifican en el Congreso que Jaime Estrada es presidente de la FEF, sería a partir de mañana. ¿Hoy Jaime Estrada es presidente de la FEF? Por supuesto que es el presidente de la federación. Un directorio legalmente conformado así lo ha decidido. Mañana será la ratificación, Dios mediante, en el directorio, o bueno, lo que el Congreso Nacional decide en todo caso. Si el Congreso decide ratificar, con esa ratificación serán los exhortos pertinentes a las autoridades internacionales para el reconocimiento pleno de las decisiones autónomas y autosuficientes que pueden tomar los que son partes e integrantes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que son los clubes, algo que el mismo estatuto de la FIFA reconoce y defiende la fortaleza de la autonomía que debe tener cada federación miembro. Doctor Hernán Ulloa, gracias por su tiempo y su comparecencia aquí a nuestro programa Estadio TV en Casa. Hoy lo hemos hecho con el invitado, el doctor Ulloa, para ir de lleno con cuestionario de inquietudes sobre la temática que hoy vive el fútbol ecuatoriano y la disputa del sillón presidencial de la FEF. Gracias a Alfredo Pinargote, Raúl Avilés, Luis Bustamante, Gaby Alcíbar y a usted, doctor Ulloa, por habernos acompañado esta noche. Y a ustedes, queridos televidentes, gracias por haber estado con nosotros. Recuerden su próxima cita el próximo día lunes, 4 de mayo, 21 horas, otra edición de Estadio TV en Casa. Síganos por nuestras redes sociales, que es donde difundimos cada una de nuestras programaciones. Será hasta la próxima. Chao, un Gracias. abrazo. Muy amable, les agradezco. Gracias.